Bueno, continúo. Ahora, concepto de nacionalismo. Bien. Yo lo explico de la siguiente manera. Hay dos momentos dentro de la formación del concepto. Entonces, primer momento. Ese concepto, en este primer momento, corresponde a una realidad, a un pasado, a una historia. ¿Listo? Ese es el primer momento. Es un concepto, cuando se crea en ese primer momento, empieza a hablarse de lo que es el nacionalismo, desde algo natural, desde algo orgánico, algo que viene con la cultura. Es decir, ese primer momento del nacionalismo podríamos llamarlo como cultura. Bien, más o menos ese primer momento coincide con el concepto de formación de la nación, es decir, con el siglo XVI, con el siglo XVII, XVIII, ¿cierto? Ese es ese primer momento del nacionalismo. Pero ese nacionalismo, como les digo, es un concepto que está basado en algo orgánico, en la cultura de una población que se encuentra ubicada en una región, en un lugar X, ¿cierto? Los primeros nacionalistas, que son del siglo XVI, básicamente hasta el siglo XIX, van a remitirse a la historia como una sustentación del pueblo que está allí, o sea, como, a ver, ellos están parados en la idea de que hay una nación, ¿cierto? Estamos formando un Estado-nación con las ideas demoliberales, entonces ellos miran a la historia, ¿cierto? Para decir que esa nación está basada en un sentimiento, en una historia en común. Por ejemplo, ahí el texto de Renan es sumamente claro al decirlo, ¿cierto? Hay un pasado en común. Todas las naciones apelan o justifican la creación del Estado-nación desde la idea de que desde antes venían juntos. En el caso de América Latina es un caso diferente, ¿listo? Entonces, hay un primer nacionalismo que no es el nacionalismo del siglo XX con el que algunos confunden todos los nacionalismos, por ejemplo, que es el caso de una exageración por el amor a la nación. No, eso es otro nacionalismo, es otro momento histórico y básicamente está en el siglo XX. Hay un nacional, puede verse en el siglo XIX también, pero básicamente es del siglo XX. La primera forma del nacionalismo usted la encuentra en esos intelectuales, en esos nacionalistas de los que hablábamos ahora, usted lo encuentran y ellos van a hacer una búsqueda de la nación, de esa pertenencia, de eso que nos une, lo van a mirar en el pasado. Es decir, los nacionalistas, y aquí hay que tener en cuenta algo, esto es un guiño para el futuro de lo que veremos con Anderson. Entonces, ellos miran el pasado. ¿A dónde miran el pasado? Ellos no miran el pasado de 10 años, no miran el pasado de un siglo. Ellos se devuelven a la caída del Imperio Romano, ellos se devuelven hasta el siglo V para explicar las razones por las cuales ellos están juntos. Entonces ahí viene una cosa, cuando a usted en la escuela le enseñan que es la nación, entonces a usted le dicen que la nación es aquel conjunto de personas que conviven, o sea, comparten un mismo territorio, comparten lengua, comparten costumbres, bueno, todo eso que a usted le enseñó la profesora de sociales, el profesor de sociales, esa es digamos que los significados básicos de nación, pero detrás de eso hay un montón de cosas. La nación, en términos políticos, no es eso, ¿cierto? Ahora, el nacionalismo, sí, el nacionalismo es cultural y está sustentado desde lo cultural. Entonces, cuando este primer nacionalismo empieza a buscar, ¿cierto?, explicar por qué hay que montar una nación, entonces empiezan a decir, no vea, es que cuando llegan las tribus bárbaras se cae el imperio, entonces a nosotros nos queda algo del imperio romano, pero mire que también estamos recibiendo los germanos, estamos recibiendo los francos, entonces toda la Edad Media es la constitución de lo que va a ser su nación. Miren, 10 siglos, alrededor de 10 siglos. Recuerden, a finales de la Edad Media, básicamente en la Baja Edad Media, empiezan a conformarse o a sustentarse en las lenguas vernáculas, es decir, el español, el francés, esas lenguas que se van a diferenciar. Por eso los europeos siempre ponen la lengua como uno de los factores de diferenciación. Aunque dentro realmente de estos países la diferenciación lingüística no sea lo que realmente establece la nación.
Es decir, los factores culturales son los que diferencian a un grupo de otro. Ahí cabe un montón de cuestiones en discusión, ¿cierto? Porque cómo ponerle límites a una cultura, si usted mira, por ejemplo, lo que es la cultura francesa y alemana en ese territorio de frontera, pues usted va a encontrar muchas cosas similares. Bueno, también quiero que entiendan que si bien el nacionalismo es un concepto cultural, afianzado en lo cultural, también tiene ciertas dificultades, porque la cultura uno no le puede poner un límite como le pone el límite a un país en frontera, ¿cierto? No, es complicado. Pero bien, entonces, es una idea bastante general de lo que sería una nación, ¿cierto? Esa idea de nacionalismo. Entonces, habíamos dicho, la nación es un concepto racional, artificial, es como, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. El nacionalismo es un objeto, es un vaso, este vaso. Primera vez que tengo un vaso para ejemplificar eso. Es un vaso, esta es la nación, perdón, el vaso. Ese es el concepto. A este vaso, para que este vaso tenga sentido, yo le tengo que echar algo, ¿cierto? Cafecito. Entonces ya le echo. Entonces el cafecito que hay adentro es el nacionalismo. Es lo que llena de contenido, argumento, le da sentido a la nación. Una nación, y piensa en la realidad histórica, sobre todo para América Latina, una nación que no tiene contenido, es decir, cultura, que usted le eche ahí, ¿cierto? La cultura viene, la cultura se forma orgánicamente, pero la cultura también puede ser artificial, una creación artificial, bueno, racionalizada, por decirlo de una manera más clara. Bien, entonces, tenemos que el contenido, listo, ya nos pensamos la nación, cómo queremos administrar eso, acabamos las monarquías, ahora listo, ya tenemos esto, la pensamos racionalmente, cómo queremos conducirnos hacia el futuro. Necesito que esto se mantenga y tenga sentido, le echo entonces elementos de la cultura, entonces, listo, aquí hablamos francés, listo, aquí hablamos alemán, listo, aquí hablamos inglés, español, ¿cierto? Tenemos una religión, la religión católica, pilas, todos creemos que la religión católica siempre fue universal, la religión católica nunca siempre fue universal, la religión católica se universaliza en el siglo XIX y eso se debe gracias a la idea, a las ideas, a la lucha contra el liberalismo, a las ideas modernas, ella se unifica, ¿cierto? A la caída de las monarquías le toca unificarse. Hasta el siglo XIX la iglesia era nacional, ¿cierto? Obedecía a las monarquías nacionalistas y absolutistas. Cuando se caen las monarquías, es decir, quien defendía la iglesia, entonces la iglesia se ve desamparada y se unifica, se universaliza. Entonces, bueno, ahí tenemos la religión, le echan lengua, religión, costumbres, en las costumbres súper amplia, la comida, la ropa, o sea, cómo se visten, las fiestas, aún las fiestas paganas. Bueno, un montón de situaciones empiezan a sustentar eso. Eso se llama cultura y eso lo viven todos los pueblos, ¿listo? Entonces, a esa cultura le dejan de llamar así. Por eso es muy importante mirar, yo lo recomiendo mucho, yo creo que a ustedes se los he recomendado, es el proceso de la civilización de Norbert Elias. Usted ahí ve cómo se va formando esa cosa, por ejemplo en francés, la civilité, ¿cierto? Lo que es la civilización y también cuando uno va viendo la transformación del concepto cultura, ese concepto está muy relacionado con las prácticas culturales francesas, alemanas, ¿cierto? Y esa es una idea que nosotros vamos a ir desarrollando. De ahí viene esa idea de la alta cultura, que básicamente es la cultura de la Europa occidental. Bien. Entonces, ese nacionalismo es un nacionalismo primero, el primero del que les estoy hablando, es un nacionalismo que apela a una realidad, o sea, a una existencia, algo que sucedió, algo que usted habita, algo que usted hace, comer natilla y buñuelos en diciembre, comer arepa por la mañana, si usted es paisa, no sé, el sancocho, la bandeja paisa, todo eso hace parte de una realidad. Entonces, ahí se afianza el nacionalismo. Listo, a un pasado, o sea, nosotros no estamos comiendo arepa desde hoy, nosotros estamos comiendo arepa desde el siglo, no sé desde cuándo estamos comiendo arepa. Pero sí sabemos que es, pues yo no sé, los que están de colonias, yo creo que viene desde la colonia, ¿listo? Entonces es eso, es una apelación constante al pasado que nosotros tenemos en común. En el caso de América Latina la lengua obviamente no aplica, pero eso no determina que no exista la nación, ¿cierto? Ya después les diré por qué. Bien, entonces es natural y es orgánico.
Nadie, o sea, inicialmente nadie estaba pensando como, bueno, por allá en el siglo V, en el siglo VI, por allá, en lo que hoy es España, nadie está diciendo, bueno, vamos a formar el nacionalismo. No, las personas van viviendo normalmente, van haciendo su vida, y en la medida que los seres humanos vamos viviendo, vamos haciendo cultura, ¿cierto? Vamos creando costumbres, vamos eliminando costumbres, vamos incluyendo palabras, vamos sacando palabras, ¿cierto? La cultura es una cuestión viva, porque está conformada por seres vivos. Entonces, formas de entender el mundo, representaciones, digamos, la cosmogonía está totalmente cambiando. Entonces, durante todo lo que fue la Edad Media, simplemente los seres humanos estaban viviendo, no les preocupaba, no estaban pensando que fueran a montar una nación ni nada por el estilo, simplemente estaban viviendo. Pero miren, aquí hay una racionalización, por allá en el siglo XVI, especialmente en el siglo XVIII y siglo XIX, empiezan muchos de ellos historiadores. Una de las razones de la historia es empezar a darle sentido a esta idea de lo que son los estados nacionales. Entonces ellos empiezan a decir, listo, vamos a volvernos. Y lo que la gente hizo común y corriente, como un simple ser humano en la Edad Media, los nacionalistas, ¿cierto? Racionalmente dijeron, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Sí, eso es entonces Prusia, eso entonces es España, eso entonces es Italia. Listo, usted lo ve todo. Entonces, ¿quiénes son esos nacionalistas, esos primeros nacionalistas, cierto? Entonces muchos de ellos van a ser historiadores, sumamente importante el trabajo del historiador en esto, culpa nuestra. Van a estar los literatos, ¿cierto? Entonces ustedes miren el ejemplo más hermoso de una formación de una comunidad imaginada. Va a ser los cuentos de los hermanos Grimm, con lo que nos educaron, ¿cierto? Y que todavía leemos, y bueno, y vamos transformando. Pero si usted lee los cuentos originales, obedecen eso, cómo vamos a retomar toda la tradición oral y la vamos a convertir en literatura. Entonces, la prensa también es sumamente importante en la formación de este nacionalismo, ¿cierto? Porque en la prensa empiezan a distribuir esa literatura, esas tradiciones, como el deber ser o la forma, o lo que es un francés, un español. Entonces ahí están esos nacionalistas, están dedicados a eso, a formar una comunidad imaginada, crear lazos entre esas personas que no se conocen en la mayoría de casos. Ese es el primer nacionalismo. Entonces, resumo, es natural, es orgánico, es cultural y siempre apela a la idea de comunidad. El nacionalismo apela a la idea, al sentimiento de comunidad. Como les dije, entonces surge alrededor del siglo V al siglo XV, se dan todas las bases, ¿cierto? Apela entonces a la lengua, a la tradición, a la raza. En el caso europeo apela mucho, mucho a la raza, y en el caso de América también, tristemente va a tener mucho que ver también con eso. Esos son los primeros nacionalistas, o un nacionalismo basado en la cultura. Luego va a venir otro nacionalismo, yo le llamo el segundo momento del nacionalismo, y ese ya es un nacionalismo artificial y es un proyecto liberal. Ojo, aquí es difícil, por eso es bueno tener el tablerito. Entonces, primer nacionalismo, siglo V al siglo XV, nadie está pensando en nacionalismo, la gente simplemente está viviendo y está formando la cultura. Dialogan entre ellos, les queda más fácil hablar entre lenguas parecidas, entonces se van creando esas lenguas vernáculas o nacionales. Listo. Me quedo ahí porque ya también se me está acabando la memoria, y continúo en el siguiente video con el segundo momento del nacionalismo, que va a ir más o menos desde el siglo XVIII en adelante, porque ya ese es un concepto que se parece más al concepto de nación.